Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Andante en el ciclo de partidas de Miguel Tal. Veremos a continuación otra hermosa partida disputada en el torneo internacional de Estocolmo, Suecia, el año 1960-61, a fines de esos años. Apertura española, con las piezas blancas Miguel Tal enfrentando al gran maestro alemán Unzicker. Tal inicia el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, corto, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6, C3, enroque corto, H3, caballo B8, D4, caballo B a D7 y C5, C4. Buena jugada. Bien. Las negras juegan... Bueno, acá comentar que es curioso que el gran maestro alemán, comentaba Miguel Tal, emplee contra mí la misma defensa que yo había utilizado frente a él medio año antes. En este caso las blancas no eluden seguir la continuación preferida por la teoría, la cual era C4, C6 y ahora Miguel Tal, típico de su estilo, C5. Según mis conocimientos hasta ahora todavía no se había visto el movimiento C5 en esta apertura. Las blancas inician inmediatamente la lucha en el centro. La reacción natural de las negras no parece muy convincente. Dama C7. Según Tal, estaba la posibilidad D por C5, pero la mejor era alfil B7. Pero a las negras jugaron dama C7. Y ahora C por D6, alfil por D6, alfil G5. Buena jugada. He aquí la cuestión. La muy desagradable amenaza D por E5 de las blancas, tras lo cual las negras se ven obligadas a despedirse de un alfil o bien permitir serias debilidades en el flanco de rey. Ahora deben decidir cuál de las dos males es el menor. Aquí no sería suficiente jugar... Las negras jugaron C5. No era conveniente jugar E por D4 debido a alfil por F6. Lo mejor, según Tal, probablemente era alfil B7, conformándose con una posición pasiva. La jugada de las negras está dirigida contra la amenaza D por E5. Pero tenemos la posición alfil G5. Pero al tratar de salir de un problema, en este caso las negras caen en 8, que probablemente es peor. Las negras jugaron acá C5. D por C5. Si se jugaba D por E5, venía alfil por E5, con cierto contrajuego negro en el flanco de dama, que de algún modo igualaría las oportunidades, pero la debilitación de la casilla D5 debe jugar un papel muy pronto. Por eso el blanco jugó D por C5. Alfil por C5. Caballo C3. Alfil B7. Y ahora torre C1. Parecía atractiva la jugada caballo D5, pero se ha encontrado con caballo D5, alfil por D5, caballo B6, alfil por B7, dama por B7, caballo E5, por E5, F6, caballo D3, alfil por F2, jaque, caballo por F2, F por G5, y no estaría nada mal la situación
para las piezas negras, en una compensación suficiente por el peón pasado central de las blancas. La jugada de la partida está estrechamente ligada a la siguiente maniobra de la torre rey, gracias a la cual la presión en las columnas centrales se torna amenazante. Entonces tenemos que torre C1 fue la última jugada de las blancas, dama B6, y ahora la fuerte jugada torre E2, torre F E8. Bueno, la torre blanca está colocada perfectamente en la segunda fila, defendiendo el único punto débil de las blancas, el peón de F2, y está lista para trasladarse en cualquier momento a una de las columnas abiertas. Después de pensar mucho tiempo, el gran maestro alemán jugó torre F8, torre E a F8, defendiendo por si acaso el peón de E5, pues se amenazaba alfil por F6. Pero ahora inesperadamente se revela la falta de protección del punto F7, parece increíble. ¿Y cómo lo va a demostrar? Tal de esta manera: caballo D5, alfil por D5. Mencionaremos que tras caballo por D5 viene alfil por D5 con la amenaza alfil por F7 jaque. Por lo tanto, las negras juegan alfil por D5, alfil por D5, torre A a D8, torre E a C2. Buena jugada. Esto es mucho más fuerte que dama B3, pues el ataque a F7 es parte del plan de las blancas. Torre E a C2, alfil E7. Acá notan ustedes la pasividad de las piezas negras. Están constreñidas a un espacio pequeño y además se están defendiendo. Las blancas son dueñas de la columna abierta, C, ¿no es cierto? En cambio la columna D, que también es una columna abierta, está dominada por las blancas. Torre C6, dama A5. Ayuda a las blancas a reagrupar las fuerzas, un requisito necesario para la combinación. En caso de dama B8, Miguel Tal se disponía a continuar con alfil por F6, alfil por F6 y simplemente jugar torre por A6. En caso de caballo por F6, el resultado lo decidía simplemente la combinación alfil por F7 jaque, rey por F7, dama B3, rey G6. Si rey F8, gana inmediatamente caballo G5. Entonces, a rey G6, caballo H4 jaque, rey H5, dama F3 jaque, rey por H4, dama F5, buena jugada, G5, y ahora dama por H7 jaque. Si caballo por H7, ¿no es cierto?, vendría torre H6 mate. Y si caballo H5, entonces G3 jaque, rey por H3 y dama por H5 mate. Bonita combinación. Donde tenemos que después de torre C6, las negras juegan dama A5. Bueno, Miguel Tal dice que ya la lucha está totalmente decidida. Esta jugada desaloja la casilla para el caballo con ganancia de tiempo, porque ahora quedó desocupada esta casilla. B4. Y bueno, la jugada se canta sola. Rey por F7, dama B3, jaque, y se rinden las negras porque viene toda la variante que acabo de mostrar a continuación, el mate. Muy linda partida de Miguel Tal, donde uno no solamente
aprende apertura, estrategia, sino la combinación en ajedrez y la imaginación desbordante de este extraordinario jugador, que para mi gusto con David Bronten eran dos soberbios combinadores de la escuela clásica del ajedrez ruso y mundial. Realmente extraordinaria partida, donde Miguel Tal sabía rematar y más que nada intuía inmediatamente hacia dónde el sentido del ajedrez conceptual, hacia dónde había que realizar el juego, imponer la ventaja. Bien, eso ha sido todo. Espero que todos se encuentren muy bien, se sigan cuidando y nos veremos en breve nuevamente con más partidas en el ciclo de ajedrez del octavo campeón del mundo, Miguel Tal. Muchas gracias.